buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en línea. Es un gozo tenerlos nuevamente con nosotros. Las iglesias Sunem, Betel y Bethesda y la Misión Torre Fuerte les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Los invito a que se pongan en pie, si así lo puedes hacer, y alabemos juntos al Señor. Cantemos un precioso coro titulado Espíritu del Trino Dios. Mientras lo cantamos, hermanos, te invitamos a que usted le diga al Señor: ven en esta mañana, a donde quiera que tú te encuentres. Espíritu del Trino Dios, ven sobre Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrátame, háblame, moldéame y lléname. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrátame, háblame, moldéame y lléname. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrátame, háblame, moldéame y lléname. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Oh Espíritu Santo, ven y envuélvenos con tu poder, Señor. Envuélvenos con tu dulzura. Envuélvenos con tus alas hermosas, Señor. Llévanos a una relación contigo. Llévanos a tu presencia, Señor. Y ablándanos. Oh, fuego consumidor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Oh, Cordero de Dios, te necesitamos, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mi fortaleza y mi cántico está, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo con la diestra de Jehová. Hace proezas y es sublime, no moriré más, viviré y contaré las obras de Jehová. Mi fortaleza y mi cántico está, bendecido por salvación. Y en las tiendas de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, es la diestra de Jehová. Hace proezas y es sublime, no moriré más, viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré más, viviré y contaré las obras de Jehová. Por la unción el yugo se pudrirá, por su Santo Espíritu, como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. Por la unción el yugo se pudrirá, por su Santo Espíritu, como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. Por la unción el yugo se pudrirá, por su Santo Espíritu, como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. Por la unción el yugo se pudrirá, por su Santo Espíritu, como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. Reinará y reinará con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Reinará y reinará con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Reinará y reinará con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Reinará y reinará con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Por la unción el yugo se pudrirá, por su Santo Espíritu, como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. Por la unción el yugo se pudrirá, por su Santo Espíritu, como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción
Estamos esperándote, Señor, tu mover, tu unción en nuestra vida. Estamos esperando, Señor, que tú vengas, Señor. Estamos esperando que tu Espíritu, Señor, vuelva a venir una vez más como en el Pentecostés, Señor. Oh, envíanos un avivamiento en este tiempo, Señor. Muchos corazones, Señor, se están apagando por el pecado, Señor. Oh, pero envía, Señor, tu Espíritu una vez más a nuestra vida, Señor. Por favor, resplandece una vez más. Resplandece, Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven. Ven, Jesús. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí.
en tu agradarte, Señor. Queremos agradarte esta mañana, Señor. Queremos agradarte a ti. Consúmeme.
adorarte, Señor. Queremos ser una ofrenda que valga la pena, Señor. Queremos que tu presencia, Señor, nos consuma. Oh, queremos dejar quienes somos, Señor. Queremos dejar de ser lo que somos, que podamos menguar, Señor, y tú crecer en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y que la palabra del Señor pueda seguir haciendo una obra preciosa en sus vidas. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. De nuevo es un placer y un gusto y una gran alegría poder estar reunidos con ustedes alrededor de la palabra del Señor. Hace aproximadamente, amados hermanos, 3 semanas empezamos a compartir con ustedes un tema que lleva como título Cómo enderezar mi corazón. Y recuerdo, hermanos, que hemos dado por lo menos 3 claves principales de cómo poder enderezar nuestro corazón para con el Señor. Para aquellos que todavía lo recuerdan, quisiera recordarles que la primera es reconocer que hemos pecado y reconocer que esa es nuestra condición. Y la segunda es confesar nuestros hechos de una manera honesta, de una manera pura, de una manera real. Y la semana pasada veíamos que la tercera clave era apartarnos del pecado. Y veíamos que solamente Jesucristo es el único que puede hacer una separación del pecado de nuestras vidas. Pero, amados, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una última clave de lo que involucra un verdadero arrepentimiento y de cómo es que el Señor hará la obra en cada uno de nosotros. Y quisiera decirles desde ya que esta última clave podemos llamarlo restituir o restitución. Miren, amados hermanos, la palabra restituir tiene que ver con devolver lo que se posee injustamente. Esto quizás sea bienes ajenos o quizás sea incluso el esplendor de una familia que se perdió a causa de nuestros comentarios, pero que necesitamos restaurarlo. ¿Y por qué es que Dios nos llama en este tiempo, hermanos, a arrepentirnos de una manera total y completa? Miren, es porque al leer las Escrituras, al meternos a leer la palabra de Dios, nosotros encontramos que hay ciertos propósitos que Dios quiere cumplir en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, hermanos, quizás la vida cristiana tenga algunos otros propósitos, pero según la Biblia yo les diré, ¿por qué es que Dios quiere que restituyamos? ¿Por qué es que Dios quiere que sea un arrepentimiento con estas 4 claves? ¿Por qué, hermanos? Porque uno de los propósitos de la vida cristiana es rectificar toda equivocación del pasado y prepararnos para el reino eterno de nuestro Padre Celestial. Ahora, la palabra rectificar es la misma palabra para hacer recta o plana una cosa, como el trazo de una carretera. Es el sinónimo de enderezar y corregir. Y hemos estado hablando precisamente
cómo enderezar nuestro corazón para con Dios. En esta última clave, hermanos, tenemos que ver lo que Dios nos enseña en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos enseña en la Biblia? Que necesitamos corregir toda equivocación del pasado. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos para el reino eterno de nuestro Padre Celestial. Una cosa que debemos de procurar, hermanos, escuchen bien, como cristiano es presentarnos sin mancha ni ofensa delante de nuestro Padre Celestial un día. Y fíjense que me gustaría leer con ustedes algunos pasajes que el apóstol Pablo le habla a las iglesias, y en cada uno de estos pasajes veremos que el propósito del Señor era que ellos rectificaran, que ellos enderezaran, porque era necesario hacerlo. Precisamente quisiera que leyéramos 1 Corintios capítulo 1 y verso 8. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quienes están familiarizados con la Biblia, quienes han leído 1 y 2 de Corintios, entienden un poco la condición y la situación de la iglesia de los Corintios. Ellos no eran una iglesia que para cuando Pablo estaba escribiendo las cartas estaban bien establecidos o bien firmes o afirmados. Ellos estaban batallando con la cuestión de estar firmes. ¿Por qué? Porque Pablo veía manchas, veía cosas en ellos. Pero miren lo que él les dice: que Dios los va a establecer hasta el fin, como diciéndoles: hay una obra que Dios ha empezado, hay una obra que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que para cuando Jesucristo venga, ustedes sean hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo Pablo quiere meter esta visión en el corazón de los corintios? Quizás ellos estaban débiles, no estaban bien parados en el camino, pero Pablo les dice: Dios los va a confirmar, y para cuando llegue el momento, ustedes van a ser irreprensibles. Para ser irreprensibles tenemos que restituir. Y no era un mensaje solamente a la iglesia de Corintios, hermano, sino también era el mismo mensaje para la iglesia de Éfeso. Me gustaría que leyéramos el libro, el capítulo 1 de Efesios, y en el versículo 4 dice: nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pablo quería que en cada una de las iglesias que él estableció, que él levantó por el poder del Espíritu Santo, que ellos entendieran que no era una obra de ese momento, sino era algo que Dios había visto desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba viendo que la iglesia llegaría a ser santa y sin mancha delante de él. Por eso yo dije al principio, hermanos, que una de las cosas que debemos de procurar es ser hallados santos, irreprensibles y sin mancha delante del Señor. Porque la iglesia de Éfeso, Pablo los motiva y los alienta a que ellos finalmente van a terminar santos y sin mancha delante del Señor. También podemos ver que era el mismo mensaje que Pablo le daba a la iglesia de Colosenses. En Colosenses 1:22, Pablo dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Pablo le decía a la iglesia de Colosenses que Jesús fue a la cruz, murió y derramó su sangre para que un día nosotros pudiéramos ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Amados hermanos, era como si Pablo le dijera a los hermanos: la muerte del Señor no es en vano. La muerte del Señor está obrando para que seamos presentados santos, sin manchas e irreprensibles.
Entonces, tanto la iglesia de Corinto como la iglesia de Éfeso como la iglesia de Colosenses, Pablo estaba metiendo esta visión en sus corazones, que necesitaban rectificar, necesitaban enderezar. Y amados, es lo mismo que tú y yo necesitamos esta mañana. Y miren, hermanos, solo para poder ver que este mensaje no solamente era de Pablo. La Biblia dice que por boca de 2 testigos consta toda palabra. Si ustedes quisieran leer conmigo un pasaje en el libro de Judas, en el capítulo 1, en el verso 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Ven cómo concuerdan estos 2 apóstoles? Estos 2 hermanos. Ellos están dando el mismo mensaje, que un día hemos de presentarnos sin mancha delante de la gloria del Señor. Por eso, amados hermanos, necesitamos corregir, necesitamos rectificar hasta donde sea posible, hermanos. Debemos procurar enmendar toda falta del pasado. Quizás tú estás diciendo: pastor, quizás estás diciendo en tu corazón que ya lo pasado ya no importa. Pero hermanos, hay cosas que el Espíritu Santo traerá a la memoria de cada uno de nosotros con el fin de restituir. No estoy hablando, hermanos, que debemos de buscar en el pasado los errores que cometimos para restituir en cada uno de ellos. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo nos llevará a restituir en las cosas que Él quiere que nosotros restituyamos. Por eso la restitución es devolver lo que tenemos que es de otro. Ahora, hermanos, por favor, leamos Eclesiastés 3:15. Dice Eclesiastés 3:15 que Dios restaura lo pasado. ¿Se dan ustedes cuenta? Dios tomará en cuenta lo pasado solo para ver nuestra disposición de restituir. Hermanos, quiero aquí detenerme y darles un ejemplo de que Dios restaura lo pasado. Yo sé, porque muchos de nosotros estamos familiarizados con la Biblia y tenemos una lectura diaria, y quizás algunos de nosotros no hace mucho pasamos por el libro de Esther. Pero si ustedes recuerdan en el capítulo 2 de Esther, hermanos, nosotros sabemos que Mardoqueo adoptó a Esther y él lo crió como un padre, como una hija. Y nosotros sabemos que cuando las señoritas de ese reino fueron llamados para que una de ellas fuera elegida para ser la nueva esposa del rey, Mardoqueo, como un padre fiel, él se sentaba en la puerta, casi en la puerta del palacio, para ver qué fin tenía a su hija Esther. Y se dice que la Biblia narra que en uno de esos días, mientras él estaba sentado en la puerta del palacio, él oyó a 2 de los eunucos de la guardia principal del rey tramar algo en contra del rey. Es más, estaban hablando de matar al rey. Y Mardoqueo, cuando oyó lo que ellos estaban tramando, le mandó el recado a Esther. Y cuando Esther supo de este asunto, lo llevó al rey en nombre de Mardoqueo. Y la Biblia dice en el capítulo 2 que fue escrito este asunto en las crónicas del rey Asuero. Y para cuando nosotros, hermanos, llegamos en el capítulo 6 del mismo libro de Esther, ustedes recordarán que en una de esas noches se le fue el sueño al rey y él no podía dormir. Y dentro de la soberanía de nuestro Padre Celestial, él fue movido a llamar a su secretario para que trajera el libro de las memorias, el libro de las crónicas. Y cuando él, mientras estaba despierto, le dijo al secretario que leyera, entonces su secretario comenzó a leer.
quizás un asunto tras otro asunto, hasta que llegaron al recuerdo de lo que Mardoqueo había hecho en favor del rey. Quizás el rey le dijo al secretario: detente un momento, a ver, vuélveme a leer qué hizo Mardoqueo. Y entonces el secretario leyó que Mardoqueo había librado al rey de la muerte. Al mandar el recado a Esther, cuando se investigó esto, resultó cierto. Los 2 eunucos fueron ahorcados, porque sí era real lo que ellos estaban tramando. Pero en este momento, cuando el rey volvió a recordar lo que Mardoqueo hizo por él, él le preguntó al secretario en qué habían honrado a Mardoqueo, o qué distinción le habían dado por lo que él había hecho. Entonces el secretario dijo: ni le dimos una honra, ni le dimos una distinción. Y ustedes recordarán la historia, hermanos. Aunque ese hecho sucedió en el pasado, en un futuro el rey lo restituyó. Pero miren, hermanos, ese hecho desencadenó no solamente una honra para Mardoqueo o una distinción para Mardoqueo, porque saben ustedes lo que sucedió, sino que ese hecho desencadenó una salvación para toda una nación. Por eso es que Eclesiastés dice que Dios restaura lo que pasó. Por eso, hermanos, Dios tomará en cuenta lo pasado. Él quiere ver nuestra disposición esta mañana de restituir. Restituir significa devolver el bien ajeno o lo que tenemos de otra persona a su dueño. Entonces, pienso yo que cuando Dios nos mira, hermanos, yendo a restituir, le causamos una gran satisfacción, porque Él ve que su obra no es en vano. Y además Él está midiendo, hermanos, nuestro crecimiento a través de que nosotros le restituyamos. Ahora, hermanos, quiero que este mensaje de este domingo, de esta mañana, sea algo práctico, hermanos. Que en cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, hermanos, se vea que realmente nos hemos arrepentido. ¿Cómo es esto, hermanos? Porque yo les dije que arrepentirse verdaderamente es reconocer, es confesar y es apartarse del pecado. Pero sin esto último, el arrepentimiento no es completo. Necesitamos restituir. Ahora, ¿cómo vamos a restituir, hermanos? Empecemos a pensar, hermanos, ¿cómo vamos a restituir? Y la pregunta es esta: ¿tienes algo que no es tuyo en tu casa? Quizás sea una herramienta, una pala, un talacho, una escalera, una carretilla, una barreta, una extensión, un ventilador, una lona, una licuadora, una bocina, un micrófono, un topper, un mantel. Usted puede añadir los tuyos. Hermanos, muchos de nosotros como cristianos, quizás incluso, hermanos, tenemos algún libro en nuestra estantería que le pertenece a otro. Quizás algún encendedor. Quizás, hermanos, nos hemos quedado incluso con el diezmo del Señor y la ofrenda del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros restituyamos. El Señor quiere que comencemos, hermanos, a tomar en serio el mensaje del verdadero arrepentimiento. Quizás algunas cosas que tenemos que es de otro han estado con nosotros tanto tiempo que ya nos hemos adueñado de ellas. Nos olvidamos, hermanos, que algunas de esas cosas tienen la marca que el dueño original les puso. Y solo Él sabe en dónde lo marcó, así como tú marcas tus cosas. Y mi consejo en esta mañana, hermanos, es que vayamos y devolvamos lo que no es de nosotros, antes que el verdadero dueño nos avergüence. Hermanos,
Mi oración en estos días ha sido: Señor, muévete en el área de la restitución en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos restituir? Porque delante del Señor, hermanos, lo que tenemos de otro, que no hemos regresado a su dueño, es una forma de hurto, es una forma de robo, hermanos. ¿Cómo es que podemos decir que verdaderamente nos hemos arrepentido cuando nosotros no hemos restituido, hermanos? Necesitamos restituir, necesitamos movernos en esto. Yo quisiera, hermanos, que en estos días hermanos testificaran y dijeran: pastor, vino fulano a dejarme esto hace medio año que lo tiene, pero ahora lo vino a dejar. Hermanos, aún yo como pastor, yo quiero buscar cosas aquí en la casa que no sea mío y quiero devolvérselo a su dueño. Hermanos, esto el Señor lo quiere ver en la iglesia de estos días. El Señor quiere que restituyamos de una manera completa. Vayamos por favor al libro de Números en el capítulo 7, en el capítulo 5 y verso 7, hermanos, en la segunda parte. Y dice ahí, hablando de la restitución: y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte, 2/10, y lo dará a aquel contra quien pecó. Hermanos, en este pasaje podemos ver el corazón justo y precioso de nuestro Dios. Aquí está hablando precisamente de restituir. Pero ahora déjenme, hermanos, hacer un comentario con ellos. Cuando uno se prepara para compartir el aspecto de la restitución, hermanos, uno puede ir incluso a veces a un diccionario bíblico y buscar la palabra restitución, pero luego lo manda a la palabra hurto. Y solamente cuando había hurto, hermanos, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, la gente restituía. Por ejemplo, veamos, hermanos, solo un comentario de cómo era el asunto en esa época. La ley castigaba al culpable de hurto con la restitución completa. Es decir, hermanos, si alguien, hermanos, iba y tomaba algo de alguien más y se quedaba con él, y con el tiempo se arrepentía y regresaba al dueño de aquello que tomó, él tenía que restituir al 100% el precio o la cosa que él había tomado. Pero escuchen, hermanos, si él no tenía para devolver lo que él había hurtado, para restituir lo que él había hurtado, hermanos, él tenía que vender algo que era de su posesión. Puede ser un terreno, puede ser algún bien material. Él lo vendía para poder restituir. Así era la ley. O si él no tenía nada que vender, hermanos, él lo que hacía era que se alquilaba. Si lo que él robó equivalía, hermanos, a un mes de trabajo, él tenía que trabajar un mes de trabajo para hacer la restitución. Pero escuchen, hermanos, la otra manera en que se restituía en la Biblia era que si esa persona había tomado una oveja de alguien, hurtado, y tenía una oveja, pero posteriormente se arrepentía por haber robado esa oveja, pero para ese momento, si la oveja todavía estaba viva, hermanos, él tenía que devolver una más una, porque aún todavía estaba viva. Pero si él había matado a la oveja, la había vendido o la había comido, él tenía que regresar una más 3, 4. Y si lo que él había hurtado era un buey, hermanos, él tenía que devolver una más 4, 5. Amados hermanos, así era como Dios estipuló lo que era la restitución. Y si lo que él había robado, hermanos, era oro o plata, él tenía que restituir completo lo que había robado más una quinta parte, hermanos. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios
puso esta ley en Israel? ¿Por qué Dios quería que la restitución fuera de esa manera, hermanos? Hay dos razones. Y estas dos razones son el corazón, hermanos, de este mensaje. No podemos simplemente decir, ya me arrepentí. No podemos simplemente ir a la otra persona y discúlpame, sin hacer una restitución. Si verdaderamente, hermanos, nos hemos arrepentido de corazón, a la hora de restituir, hermanos, Dios quiere que lo demostremos con hechos. Sí, que lo demostremos con hechos. Porque, hermanos, realmente es vergonzoso restituir. ¿Por qué? Porque imagínense que en esos días en Israel un guajolote se perdió y ni el mismo dueño supo quién se lo llevó. Pero un mes después aparece alguien y le dice, mire, estoy muy arrepentido, pero mi arrepentimiento involucra restitución. Quiero regresar el costo de lo que costó. Si supongamos que él vendió el guajolote en 500 pesos y a la hora de venir a restituir, él tenía que añadir la quinta parte. Él tenía que pagar 600 pesos porque él añadía una quinta parte, hermanos. Imagínense qué vergüenza para ese hombre. Pero por el otro lado, hermanos, esa persona a quien él afectó se queda con un testimonio, se maravilla. Hermanos, Dios quiere hacer esto en este tiempo en medio de su pueblo. Qué bonito, hermanos, sería que en estas fechas, en este periodo de tiempo, pudiéramos revisar lo que tenemos en nuestro hogar. Qué bonito es poder ir a la otra persona y poder decirle, hermano, esto es tuyo, perdóname. Qué bonito es decir, el Señor me movió a regresártelo. Esa es la primera razón por qué Dios quiere que restituyamos, que lo hagamos con hechos, no solamente con palabras. Dios quiere que el verdadero arrepentimiento sea algo que ponga en acción, hermanos, nuestro verdadero deseo de enderezar nuestro corazón con el Señor. Amén. La segunda razón, hermanos, del por qué necesitamos restituir, hermanos, es que a la hora de restituir, Dios quiere que no quede en nosotros el deseo de volver a quedarnos con algo que no es nuestro. Dios quiere que no quede el deseo de repetir esa falta en nuestras vidas. El Señor quiere, como dije al principio, hermanos, que nosotros seamos hallados irreprensibles, santos y sin mancha. La obra que Dios está haciendo ahorita es una obra que Él va a llevar a cabo, pero porque Dios no quiere que en el juicio final alguien nos acuse de esto o nos señale de otra cosa. Dios quiere que seamos encontrados como personas transformadas a través del verdadero arrepentimiento, hermanos. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Aleluya. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Oh, esto es lo que el Señor quiere hacer. Cuando nosotros restituimos, hermano, se deja atrás una vida de hurto, una vida de robar. Dios cambia a la persona. Ahora Él quiere tener un trabajo, quiere ganarse el pan, quiere incluso ayudar a otros. Pero, hermanos, eso no sucede si nosotros no restituimos. Ahora, hermanos, no es fácil para el ser humano restituir. Máxime, hermanos, si ya hace tiempo hicimos aquello o tomamos aquello, no es fácil. Pero quiero darles una clave de cómo es posible
hacer esto, hermanos. Solo esto es posible si hacemos esto que voy a mencionarles. Pero el Señor quiere que nosotros restituyamos. El Espíritu Santo quiere convencernos en esta mañana, hermanos. Jóvenes, adultos, hermanos, el Señor quiere que tomemos en cuenta esta última clave. Para mí, esta clave es importante, como tan importante las otras 3 claves. Necesitamos restituir aunque nos cueste, aunque nos cause vergüenza. Necesitamos restituir. ¿Cómo podemos hacerlo? Por favor, vayamos a Lucas capítulo 19 y veamos el verso 8 y 9, hermanos. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amados, lo que quiero decirles en este punto es que necesitamos pasar tiempos en la presencia del Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes sabe quién era Zaqueo, sabe qué tipo de vida practicaba Zaqueo, y saben que incluso él no era aceptado ni amado en la sociedad en medio de la cual él vivía. Él era un hombre odiado y despreciado por todos, y razón tenían las personas de odiarlo y de rechazarlo. Pero miren, hermanos, ustedes saben la historia. Cuando Jesús llegó a Jericó, uno de los hombres que más quería ver a Jesús era precisamente este hombre. Y ustedes saben que al ser el chaparrito, él no pudo ni siquiera apoyarse en los hombros de las personas para poder ver a Jesús. Ustedes saben que él finalmente subió a un árbol, y que cuando Cristo Jesús pasó debajo de ese árbol, lo llamó por su nombre y le dijo: bájate, porque yo me dirijo a tu casa. Hermanos, una de las ventajas maravillosas que tenemos para poder restituir es que Cristo está en nosotros. Es que Cristo conoce nuestro nombre, conoce nuestra naturaleza. Y ustedes saben, hermanos, que Zaqueo bajó corriendo del árbol y se unió a Jesús. Y empezaron a caminar a la casa de Zaqueo. Y ustedes saben que ese tiempo que Jesús pasó con él, esa presencia maravillosa del Señor, ese toque de Cristo, esas palabras de vida, ese momento, no sabemos cuánto tiempo fue, pero lo precioso de esto es que el corazón de Zaqueo fue tocado. Al estar con Jesús, él pudo pensar en cuánta gente él había estafado. Al estar con Jesús, él pudo ver cuántas cosas él tenía de otras personas. Y si él quería seguir con Jesús, él sabía que debía de restituir. Hermano, Zaqueo no era un ignorante de las leyes de Dios, como tú tampoco lo eres, como cada uno de nosotros no lo somos. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que Jesús es íntegro, que Jesús es honesto, que Jesús es maravilloso. Ese momento que Zaqueo pasó con Jesús, él verdaderamente reconoció su pecado, su condición. Confesó su pecado y mostró su deseo de apartarse del pecado. Y finalmente él le dijo a Jesús que él estaba dispuesto a dar 1 por 4.
y que él estaba aún dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Él aún estaba dispuesto a regresar lo que él tenía de otros. Hermanos, ese es el encuentro que tú y yo necesitamos tener con Jesús en este tiempo. Cuando Jesús vio esa actitud, esa postura, esa apertura, ese deseo de restituir en Zaqueo, cuando Jesús vio eso, amados hermanos, Jesús dijo estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa. Solo cuando restituimos, solo cuando nosotros devolvemos el bien ajeno, hermanos, Jesús puede decir: la salvación ha venido a esta casa, por cuanto Él es también hijo de Abraham. Necesitamos, hermanos, restituir como Zaqueo, recibir el arrepentimiento como Zaqueo. Cuando el arrepentimiento verdadero nos llena, hermanos, es evidente al Señor Jesús como a las personas que nos rodean. Como publicano, él había estafado a muchas personas, pero él ahora estaba dispuesto a restituir. Quizás tú, hijo, has mentido a tus padres y les debes la verdad. Necesitas restituir. Quizás has hecho otras cosas, no sé. Has mentido, has robado, pero es tiempo. Si queremos que Jesús diga: la salvación ha llegado a esta casa, porque un verdadero arrepentimiento, hermanos, escuchen, produce frutos y cambia nuestra manera de vivir. No podemos andar diciendo: ya me arrepentí, si vivimos pensando igual y si vivimos igual. El arrepentimiento verdadero, hermanos, es obvio, es algo que afecta nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir diariamente. Cuando Juan el Bautista predicó junto al río Jordán, él sabía qué clase de personas estaban viniendo a sus bautismos. Él sabía qué clase de hombres, mujeres, jóvenes estaban viniendo para ser bautizados. Ellos recibían el perdón de sus pecados a través del bautismo de arrepentimiento. Pero no conforme con eso, Juan decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, es que cambiemos de dirección. Si nos íbamos hacia el norte, es tiempo de volver hacia el sur. Estoy hablando si íbamos en nuestros caminos, es tiempo de volver a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo quiere traer convicción en esta mañana sobre nosotros, porque Él quiere que nos arrepintamos. Hermanos, Dios nos da de su gracia. Dios quiere dar la gracia para que restituyamos. Ahora, hermanos, piense en esto. Quizás le debes una disculpa a alguien por daños o perjuicios de otro tiempo. Quizás, hermanos, debemos recordar el juramento o las promesas que hemos hecho con nuestra esposa, cosas que no hemos cumplido. Quizás
Necesitamos restituir con una familia a quien hemos descuidado. Cada una de estas cosas es parte del arrepentimiento, hermanos. Piense usted esta mañana. Hermanos, les hablo con mi corazón. Yo anhelo y he orado que en medio de nosotros, a partir de hoy, se oigan testimonios. Fulano me trajo esto, mengano me trajo esto. Amados, no oigamos este mensaje solo por oírlo. Con mi corazón les hablo esta mañana. Es tiempo de restituir. Yo, hermanos, no quiero que digas, el mensaje estuvo precioso y ya. No, quiero que esta mañana podamos salir de esta reunión dominical. Al terminar este mensaje podamos actuar, hermanos. Podamos hacer, restituir. Hermanos, qué lindo es cuando uno restituye. Hay una paz, hermanos, en el corazón. Si tú tienes algo que no es tuyo, devuélvelo y vas a ver qué paz vas a sentir en tu corazón. No importa que sientas vergüenza, pero el Espíritu Santo dará la gracia. Yo, hermanos, los exhorto y les animo a que este mensaje de la restitución no lo pasemos de largo. Dios quiere que el que restituye actúe, haga algo. Dios quiere que el que restituye no vuelva a hacer lo que está acostumbrado a hacer. Dios quiere que hoy restituyamos. Si no lo haces hoy, hermano, hazlo mañana. Quizás yo mismo, hermanos, estaré llevando tal vez alguna cosa que tengo que no es mío, pero voy a ir a llevarlo, porque quiero, hermanos, que el fruto del verdadero arrepentimiento sea algo visto en mí, en mis hijos, en la familia. Por favor, movámonos ahora que el Espíritu de Dios está llamándonos a enderezar nuestro corazón para con Él. No hay un enderezamiento de corazón si no hay, hermanos, una restitución real en nuestras vidas. Les animo. Amén. Tu
bendice a la iglesia Betel, a la iglesia Sunem, Señor, y a Bethesda y a Torre Fuerte. Señor, que esta palabra, que estas 4 claves que involucran el verdadero arrepentimiento, sea algo con la cual vivamos diariamente, Señor. No como un hecho del pasado, sino como un hecho presente y futuro, Señor. Porque el arrepentimiento es el fundamento de los fundamentos, Señor. Y tú quieres que vivamos sobre ese arrepentimiento cada día, Señor, debido a lo que somos y cómo somos. Tú quieres, Señor, que obedezcamos tu palabra. Tú quieres, Señor, que vivamos, con estas 4 claves cada día, todos los días, hasta que tú regreses y termines la buena obra que tú has empezado en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que sea de bendición esta palabra para cada uno de nosotros, hermanos, para las iglesias. Y hermanos, hagan comentarios en la parte de comentarios que está en la página, y va a ser de mucha bendición porque ustedes pueden motivarnos a seguir predicando a través de este medio. Les suplico a ustedes que comenten para que así nos motiven a seguir trabajando, y que sigamos orando, hermanos, para que pronto volvamos a nuestras reuniones. El Señor sabe, hermanos, el Señor está probando nuestros corazones para ver en qué estamos fundados. Que el Señor los bendiga, y un gozo y una alegría compartir con ustedes. Amén.